Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza me gustaría leeros unos versículos que se encuentran en la Epístola de Santiago, el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pues Cristo volverá y reunirá a su pueblo, entre los cuales nos encontramos nosotros. Así que, hermanos, tengamos paciencia, el Señor no tardará. Y cuando venga, nos iremos con él. Pues vamos a alabarle. Bendiciones, hermanos. Del monte hasta la
Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estéis bien. Bienvenidos esta tarde a este tiempo de comunión y sobre todo ahora en estos momentos de meditación de la palabra. La mayoría estaréis ya al corriente de que nos encontramos estudiando en estos jueves la segunda epístola del apóstol Pedro y nos encontramos ya finalizando la carta en el capítulo 3, versículos del 14 al 18 que meditaremos en un momento. Y antes de adentrarnos en ello, pues en primer lugar, esperando lo que ya he dicho antes, que os encontréis bien, vamos a tener una palabra de oración, que el Señor nos guíe en estos momentos juntos. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos muchas gracias por este gran privilegio que tenemos de disfrutar y de disponer de tu palabra, Señor, para atesorarla en nuestras vidas, para también ser enseñados cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente a mantener esta relación viva y eficaz, Señor, contigo, para que podamos ser luz allí donde tú nos tienes. Y siempre acercarnos a tu palabra vemos la necesidad de ver tu santidad y saber que ésta nos impulsa, Señor, a que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón en aquello que no sea de tu agrado y podamos, Señor, disfrutar adecuadamente de la bendición que supone estar en comunión contigo. Gracias por lo que nos das a diario, gracias por la salud, por la vida, Señor, por cómo tú nos cuidas. Entendemos que eres este Dios justo, santo, digno de toda adoración. Y queremos encomendarnos a tu gracia, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre y los méritos también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Muy bien, hermanos, pues sin más dilación vamos a ver estos versículos del capítulo 3 de Segunda de Pedro, que prácticamente la carta finaliza como empezaba. Por hacer un poquito de referencia sobre la carta en cuestión, hemos visto un doble propósito en esta segunda epístola de apóstol Pedro. Por un lado, vimos la necesidad de prevenir a los lectores contra la presencia de ciertos falsos maestros que estaba causando problemas en el seno de algunas comunidades cristianas de aquel entonces. Y en segundo lugar, Pedro quería reforzar con sus palabras la fe de los hermanos en la realidad del retorno de Cristo, es decir, de esta segunda venida del Señor Jesucristo. El apóstol concluye esta carta igual que la comenzó, como he dicho anteriormente, en el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Animando a los creyentes a crecer en gracia y paz, que os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí esta expresión la va a volver a repetir. Aquí se ve claramente la unión de lo espiritual y lo intelectual. Quizá en nuestros días se enfatiza más lo primero, la experiencia personal, mística, el poseer un don espectacular o tener grandes experiencias de fe. Pero el apóstol nos da el equilibrio de la balanza de la vida cristiana. Nos habla del conocimiento, pero que va en una dirección que es dinámico, es decir, no estático en sí mismo ni egocéntrico pensando en uno mismo, ¿verdad? Y esto nos va a hacer avanzar en nuestra vida. Es decir, en la medida que avanzamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el significado de la gracia de Dios y la experiencia de la paz de Dios, en el capítulo 1, versículo 2 también nos lo dice, serán una total y plena realidad en tu vida y en mi vida. Y esta es la verdad que sobrepasa todo entendimiento, la manera y la capacidad que Dios tiene para trabajar en sus hijos, en nosotros los creyentes. Aquí se expresa lo del conocimiento. Me venía a la mente, a veces cuando ya vamos teniendo años y tenemos los hijos y van creciendo, pues nosotros con Nara hay momentos en que nos dice expresiones en esta etapa de su vida. Para nosotros es joven, pero bueno, ya tiene su edad. Y ahora está viviendo esta experiencia laboral y de responsabilidad. Entonces cuando hablo con ella muchas veces y está pasando por alguna situación, ella tiene expresiones que me hacen, por un lado, gracia, pero por otro lado me confrontan con la realidad también, ¿no?
cuando tiene un problema o situación un poco difícil, le dice, la vida, papá, la vida. Y yo pienso, digo, es verdad, la vida. Empieza a ver la vida en esta plenitud y en estas situaciones que nos parecen que nos agobian un poco, ¿no? Y yo pienso que nosotros con el Señor a veces diremos lo mismo, ¿no? La vida, Señor, la vida. Pero la vida es una experiencia y la experiencia siempre tiene una finalidad. Ella ahora le toca tener responsabilidades serias de cara a corregir exámenes. Está al final de curso y tiene que corregir exámenes. Y lo está pasando mal, porque a diferencia de lo que podamos pensar, parece ser que los maestros no disfrutan cuando tienen y ven la evidencia del conocimiento de los alumnos que ni tan siquiera pueden llegar a una nota medianamente adecuada. Y sufren, y a veces se ven forzados a tener que aprobar a alumnos que no han llegado a tener el conocimiento y la destreza suficiente en el estudio para poder aprobar. Y yo no sé, nosotros, si el Señor nos examina, ¿qué nota tendríamos? Cómo el Señor está haciendo manga ancha en nuestras vidas, ¿verdad? El apóstol Pedro hace referencia al conocimiento. Cuando empezábamos esta segunda carta veíamos los añadidos al conocimiento que había que tener, ¿verdad? Añadir y añadir y añadir. Y el motivo por el que Pedro insistía en añadir al conocimiento tantas cosas es porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos generarlas. Hay un libro de nuestro hermano David Burr, que es un libro acerca de la epístola de Judas, poderoso para guardaros. Y en él hace referencia, ¿verdad?, a estos versículos que hoy consideraremos, pensando en cómo estamos nosotros frente al Señor, en nuestras capacidades. Dice, así pues, nuestra perseverancia, aunque tiene una dimensión de responsabilidad humana que no podemos eludir, depende en última instancia del poder guardador de Dios. Y pasa exactamente igual con nuestra santificación. Ciertamente la palabra está llena de exhortaciones a que nosotros mismos nos esforcemos en nuestro crecimiento en santidad. Es responsabilidad nuestra guardarnos sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Debemos procurar ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, como vamos a ver esta tarde, 2 de Pedro 3:14. Pero esto nos resultaría completamente imposible si no contáramos con el poder santificador del Espíritu de Dios. La fuerza de Dios es lo que nos capacita para perseverar en el camino y nos transforma de gloria en gloria, capacitándonos para vivir vidas santas y sin mancha. Los falsos maestros hacían concesiones a la inmoralidad. Practicaban el libertinaje sexual como supuesta expresión de su emancipación cristiana. Arrastraban tras sí a muchos ingenuos, contentos de poder entregarse a los apetitos de la carne y a la vez creer que seguían siendo salvos. Eran auténticas manchas en los ágapes de la Iglesia. Pero, ¿cómo pueden los creyentes fieles atreverse a pensar que ellos mismos podrán entrar en el reino eterno sin ser manchas en el gran ágape celestial? Y si los apóstatas vestían ropa contaminada, ¿acaso no llevamos todos vestiduras inmundas? Esa es la gran realidad en nuestro esfuerzo. En nuestro esfuerzo dependemos siempre de la gracia, que en este caso sería sinónimo de la generosidad de Dios hacia nosotros los creyentes, hacia ti y hacia mí. Evidentemente, estamos ahora mismo en ese proceso en nuestras vidas. El título que tienen los versículos que vamos a considerar esta tarde, en la versión que yo tengo, pone diligencia expectante. Es decir, es una espera y un cuidado en esa espera, observando con interés los acontecimientos. El jueves pasado
nuestro querido hermano Carmelo nos exponía los versículos anteriores, ¿verdad? Versículos que nos hablaban de una situación tremenda. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 10 de este mismo capítulo 3. Ahora, diligencia expectante, versículo 14. Nos adentramos en el texto, hermanos, y dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ya hemos adelantado un poquito el sentido de este versículo en el comentario de nuestro hermano David Burr. Todos tenemos manchas, de una u otra manera. Pero los acontecimientos a los que hace ilusión Pedro, para nosotros no es porque nosotros nos veamos implicados en ellos, sino pensando en la justicia divina, cómo va a actuar frente al pecado. Y nosotros que somos sus hijos, cómo vamos a estar preparados sin tomar parte en aquel hecho de la presencia de Dios. Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurar con diligencia. La limpieza depende de Él, pero la actitud de no mancharnos es nuestra. De evitar, ¿verdad? A veces es imposible cuando hemos sido pequeños o cuando hemos tenido hijos y salen a jugar a la calle y están con otros. Es prácticamente imposible que un niño venga impoluto a casa, venga limpio. Aun por mucho que nos afanemos, pero siempre hay alguna mancha y siempre hay que limpiar. Siempre hay que proceder a esa ropa que el niño bajó, pasarla automáticamente por la lavadora para poderla usar más adelante. En nuestras vidas a veces pasa exactamente lo mismo. Salimos todos los días al trajín de la vida, del trabajo, de las relaciones. En el momento que nos levantamos de la cama, habrá momentos de relación con personas. Y nuestras actitudes, nuestros comportamientos, a veces surgirán esas manchas necesarias de limpiar, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender por la palabra de Dios en nuestro comportamiento. Sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya hemos meditado en este hecho, ¿verdad? Cómo el Señor está retardando su venida porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Nosotros a veces nos erigimos en jueces, viendo actitudes y comportamientos, ¿verdad? Es fácil ver la paja en ojo ajeno, más que la viga en el propio, dice la Escritura. Y a veces nosotros tenemos pedruscos en nuestra vista. Que el Señor nos perdone y nos ayude a cada uno. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es interesante ver el reconocimiento que el apóstol Pedro hace de las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? No hay competencia entre los apóstoles, al contrario, se ve la evidencia de la necesidad de estar trabajando corporativamente en el bienestar de los discípulos, allí donde estos surgen, donde los creyentes nacen, donde los creyentes crecen para ser cuidados por medio de los apóstoles y de los ancianos. Y eso es lo que Pablo hacía. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, versículo 16, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo recuerdo al principio, cuando conocí el Evangelio y acepté al Señor, la dificultad que veía y todavía sigo viendo, en algunos pasajes. Y un hermano maduro me dijo, dice, lo que tienes que hacer siempre es nunca dejar de leer, aunque no entiendas.
Y yo creo que es un buen consejo. También está por parte nuestra el esfuerzo de buscar, de escuchar, de indagar. Es un esfuerzo personal. Y es lo que os decía antes cuando con mi hija nos comentaba este fin de curso con los alumnos que ha ido teniendo en diferentes institutos. Ella en poco tiempo ha estado cubriendo bajas en 3 lugares diferentes, cada uno separado de por sí. Y entonces le preguntamos, ¿qué tal los de tal instituto? Y dice, se nota una diferencia tremenda entre unos y otros, en actitudes, en comportamientos y en capacidad. Y esa es una gran realidad. Hay mucha diferencia entre nosotros, hermanos. Pero también se evidencia el esfuerzo, la consagración, la entrega, el compromiso. Y en eso cada uno delante del Señor tenemos la responsabilidad de ir creciendo. Y cuando no hay entendimiento, o no solamente no hay entendimiento, sino cuando es complicado de entender, nos dice la Escritura, hay algunos difíciles de entender, las cuales, es decir, las epístolas que se leían del apóstol Pablo, las cuales los indoctos, no la epístola en general, sino los pasajes complicados, dicen, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Verdad? Hay un dicho que dice, más papistas que el Papa, es decir, ocupar un lugar por encima de aquel que teóricamente está en cabeza, ¿no? Y esto es lo que pasaba, y tal vez siga pasando todavía a día de hoy, en estas interpretaciones a veces de la palabra. Pero una cosa es hacerlo para su propia perdición y otra cosa es hacerlo para edificación. Esa es la gran diferencia. Y es lo que el apóstol Pedro intenta afianzar en el corazón de los oyentes, de los creyentes, en este caso. No dejarnos llevar por cualquier interpretación de la palabra, sino poner en nuestro corazón y en nuestra mente la realidad de aquellas cosas que conocemos claramente. Así que vosotros, dice aquí Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, es decir, siendo un poquito precavidos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No estamos tan firmes como creemos a veces, ni somos tan fuertes como pensamos. Pero el apóstol Pablo escribía en una situación que él tenía de dependencia del Señor, lo que él le reveló, que le bastase su gracia porque su poder se perfecciona en debilidad. Y a veces la debilidad no es solamente física, sino es en nuestra capacidad mental para entender. Pero el Señor nos asiste. Hemos leído hace un rato en las palabras de David Burr que la obra es del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros a veces somos el freno y a veces somos la puerta que damos entrada para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas adecuadamente. Necesitamos tener su palabra en nosotros para poder de esta manera ir creciendo en conocimiento, pero en un conocimiento práctico en nuestras vidas. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. El final de la carta es prácticamente una oración, ¿verdad? Dando gloria al Señor en todo momento, por aquello que está por acontecer y por lo que está aconteciendo a día de hoy en tu vida y en mi vida. Que el Señor nos asista, no solamente para entender la palabra, sino para que en el conocimiento que podamos tener de ella, podamos ser edificados para poder construir. El conocimiento que se adquiere solamente como recuerdo, se queda en eso, en el recuerdo. Pero el conocimiento que se adquiere en medio de la prueba es el que edifica, es el que construye. Y a nosotros, a ti y a mí, nos toca construir por la gracia de Dios, ser partícipes de la obra divina. Un versículo que
me gustaría releer nuevamente es en el capítulo 1, donde dice lo siguiente: como todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta generosidad de Dios, haciéndote partícipe de la naturaleza divina, sobrecogerá nuestro corazón, hermanos. No estamos participando de cualquier cosa, de la naturaleza divina. Habiendo huido, es decir, la actitud que tuvimos en su momento cuando escuchamos el Evangelio y entendimos dónde estábamos, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esa escapatoria de lo que el pecado significaba para nuestras vidas. Que el Señor renueve nuestra mente y nuestro corazón en esta tarde, en esta línea de adoración al único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Me gustaría tener una palabra de oración en esta tarde. Hermanos, que el Señor nos bendiga allí donde estamos y podamos glorificarle. Te queremos bendecir una vez más, Señor, por el gran privilegio que nos das de disponer de tu palabra, pero sobre todo disponer también de ser parte de tu naturaleza divina, Señor, sin merecerlo, pero también con la responsabilidad de ejercitarlo, Señor, no solamente de adquirir conocimiento, sino que podamos ser prácticos en nuestra vida, sabiendo que edificando nuestra vida contribuimos a la edificación de otros, Señor. Gracias porque somos piedras vivas, Señor, con un resultado de edificio. Que este edificio sea para tu gloria. Pensamos en esta relación en esta tarde y pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos en la fe, allí en cualquier rincón de esta tierra. En el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. No tardará, Cristo vendrá otra vez. No tardará, nos iremos con Él. No tardará, Cristo vendrá otra vez. No tardará, nos iremos con Él. El tiempo volará, no hay tiempo que perder. Los días pasarán y muy pronto nos iremos con Él. No tardará, Cristo vendrá otra vez. No tardará, nos iremos con Él. Pronto veremos al Rey de Reyes. Pronto seremos semejantes al Hijo de Dios. No tardará,
iremos con él.